Buenos días, vanguardistas. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy trataremos el tema Big Data en el ámbito de la salud, a cargo de nuestros compañeros Bravo Arcos Jacob, Céspedes García Jimena, López Flores Ixcán, Ramos Simón Lizeth Alejandra, Terán Álvarez Yareli y Zarco Vázquez Joari Olimpia. Estos son los temas que estaremos viendo a continuación, empezando con el concepto. Big Data se refiere a los datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil o imposible procesarlos con los métodos tradicionales. Puede revolucionar el transporte inteligente, el ahorro energético y la conservación del medio ambiente, los sistemas de análisis financieros, la educación, la ciencia, la investigación y el cuidado de la salud. Mi nombre es Lizeth Alejandra y yo les voy a hablar sobre los antecedentes. Todo comienza 3500 años antes de Cristo, cuando se introduce la contabilidad en Mesopotamia. Después, en 1800 años antes de Cristo, el hueso de Ishago. Este objeto consiste en un largo hueso marrón con un pedazo puntante de cuarzo incrustado en una de sus extremidades, quizás utilizado para grabar o escribir. Después, en 2400 años antes de Cristo, el ábaco. Este consistía en una tablilla para hacer cálculos. Esta, entre los numerosos inventos del Oriente Lejano, ha dejado a la historia de la humanidad. Después, 300 años antes de Cristo, surge la primera biblioteca de Alejandría. En los años 100, Antiquitera. El mecanismo de la Antiquitera era una computadora analógica de la antigüedad, supuestamente construido por científicos griegos. El instrumento se data entre los años 150 a.C. y 100. En 1663 se da el primer análisis estadístico por John Grant. Continuamos en 1850. Se introduce la importancia de estructurar información por la inteligencia de negocios. En 1880 se crea la máquina tubular de Hermann Hollerith y dio un sistema mediante el cual la presencia de un agujero implicaba el contacto entre dos cabezales de mercurio, de manera que había corriente eléctrica. Esto hacía que la tubuladora registrase la información al impulsarse el contador. En 1926 se crea la tecnología inalámbrica por Nikola Tesla. En 1928, invención de la primera cinta de memoria magnética. Pero esta idea no fue utilizada para la grabación de datos hasta 1951, en el primer computador comercial fabricado en USA. En 1934 se crea la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, que regula la contabilidad de las empresas públicas. En 1937 se da el primer gran proyecto de administración de recursos por Franklin Roosevelt, que obtuvo el contrato para desarrollar una máquina de lectura de tarjetas perforadas. En 1943, la aparición de la máquina de Colossus. Las máquinas de Colossus fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Buscaba patrones en los mensajes interceptados a una velocidad de 5.000 caracteres por segundo. De este modo, la tarea se reduce de semanas a horas. Primer ordenador electrónico y programable. En 1944, Fairmont Reader estimó las bibliotecas estadounidenses que duplicaban su tamaño cada 17 años. En 1956 se presenta el concepto de memoria virtual por Fritz Rudolf Gussmann, el cual crea una forma de manejar memoria finita como memoria infinita, esencial para poder procesar información sin límite. En 1962, William Derech presenta la máquina Showlex, capaz de comprender la voz por primera vez, que era 16 palabras, 10 dígitos en inglés hablado.
En 1965 se da el primer puesto de centro de datos capaz de almacenar más de 800 millones de declaraciones de impuestos y casi 200 datos de huellas digitales, Data Center. Continuamos en 1966. Se empieza la era de la automatización, cuando se comenzaron a utilizar máquinas en la industria textil. Con el tiempo se fueron desarrollando nuevas tecnologías y sistemas que permitieron la automatización de procesos cada vez más complejos. Después, en 1970, se desarrolla la base de datos relacional por Ed Conrad. En 1973 se establece la Junta de Normas de Contabilidad Financiera en Estados Unidos, que desarrolla y emite estándares contables. En 1977, fundación de la famosa empresa de Apple. En 1980, ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. En 1989, fundación de la WWW, World Wide Web. En 1991, el nacimiento del Internet, el cual sirvió de gran avance para el Big Data. En 1992 se da el primer informe de base de datos por Crystal Reports. En 1995 se produce la explosión tecnológica y esto se vino reflejado en un aumento de los archivos de Word, Excel. En 1997 el problema Big Data. Se utiliza por primera vez el término Big Data por un artículo de la NASA en donde se afirmó que el crecimiento de los datos estaba convirtiendo en un real problema para el procesamiento de estos mismos. En 1998 nace Google. En el 2001, Google publica la GPS y la MapreDuce, bases de Hadoop. En este mismo año, Doug Laney publica el artículo 3D Data Management Controlling Data Volume, Velocity and Variety, conocido hoy como las 3V, siendo las dimensiones del Big Data. En 2004 se produce el Hadoop, sistema de código 100% abierto para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos. En el 2007 se gestiona Big Data para tener más almacenamiento, provocando la aparición de Cloudera en el mercado. En el 2009 el lanzamiento de Horton's Word. En 2011 el presidente Obama apoya a Big Data en campañas políticas utilizando la base de datos HP con la finalidad de tener un margen de competencia. En el 2014 la Location Intelligence, que esto es lo que conocemos hoy en día como la ubicación. En el 2015, eliminación de Big Data, Ganeter Hip Smart Cities aumenta sus datos de usuario creando la arquitectura Lambda. En el 2020, actualidad, los centros de almacenamiento están teniendo actualizaciones para mejorar la libertad de usuarios para tener una mejor experiencia. Actualmente, los usos de Big Data se encuentran en muchas operaciones de nuestra vida, cuando hacemos un pedido a Rappi, cuando usamos Wise, Spotify, Prime Videos o Netflix, cuando pedimos un Uber o cuando Amazon nos muestra los productos recomendados a partir de nuestras preferencias. Casi en todo lo que se incluye la tecnología también se incluye el Big Data. Y hasta aquí terminarían los antecedentes. Objetivos. Analiza millones de datos y orienta con ellos en la toma humana de decisiones acerca de grandes problemas transversales. Mejora la seguridad. Puede ayudar a optimizar rutas de entrega, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. Gestión de datos. Y en el área de recursos humanos
El análisis de los datos puede ayudar a identificar talentos, mejorar la gestión del talento y predecir el rendimiento de los empleados. Las 10B que conforman el Big Data. El volumen es la cantidad masiva de datos que se generan cada segundo, minuto, hora o cualquier otra cifra de tiempo estimada. Tienen que ser grandes cifras de datos para considerarse Big Data. Un ejemplo sería como cada minuto se suben a YouTube 500 horas de nuevos contenidos. Velocidad. La velocidad a la que se generan o actualizan los datos. Un ejemplo de ello es Google, que procesa aproximadamente 63,000 consultas de búsquedas por segundo, lo que se traduce en 5.600 millones de búsquedas por día y aproximadamente 2 billones de búsquedas globales por año. Variedad. Cuando se trata de Big Data, no solo manejamos datos estructurados, también semiestructurados y principalmente no estructurados. Es decir, son un conjunto masivo de datos que no tienen ningún valor hasta que se identifican y almacenan de forma organizada. Por ejemplo, archivos de audio, imagen, video, actualizaciones de redes sociales y otros formatos de texto, hasta archivos de registro, datos de clics de máquinas y sensores, etc. Variabilidad. La variabilidad desde el contexto de Big Data tiene dos significados. Uno es el número de inconsciencias de los datos. Estos deben ser encontrados por métodos de detección de anomalías y valores atípicos para que ocurra cualquier análisis significativo. Otro es la multitud de dimensiones de datos que resultan de múltiples tipos y fuentes de datos dispares. La variabilidad también puede referirse a la velocidad inconsciente a la que se cargan grandes datos en bases de datos. Veracidad. La confianza en los datos cae cuando las propiedades anteriores aumentan. La veracidad en concreto del origen de los datos y de la relevancia que su análisis implica. Tipos de datos de Big Data. La categorización de los datos es importante para cualquier proyecto y en especial cuando se va a trabajar con grandes volúmenes. Existen dos categorías utilizadas en el Big Data que suelen ser que relacionan la estructura de los datos y las que dependen de un origen de los mismos. Vamos a empezar con los tipos de datos de Big Data por categorías. El primero son datos estructurados. Estos son aquellos que tienen una estructura predefinida y fija. El almacenamiento de estas se va a llevar a cabo en campos de tablas de bases de datos relacionables, donde la longitud, denominación y formato hayan sido ya predefinidos. Esto nos va a permitir conocer de forma anticipada la organización, la estructura, el tipo, las posiciones y las posibles relaciones que va a haber entre ellos. Por ejemplo, como son las tablas de Excel, las hojas de cálculos, las fichas estandarizadas de los clientes, las encuestas a usuarios sobre un producto o servicio, etc. Estos son creados, provocados, son transaccionables, compilados y también experimentales. Están los datos no estructurados. En esta categoría vamos a encontrar aquellos datos que no disponen de una estructura predefinida. No están almacenadas en una tabla, por ejemplo, son los videos, los audios, las imágenes, los archivos PDF, archivos de texto, documentos, presentaciones visuales y correos electrónicos, entre otros. Estos, a su vez, son capturados y generados por usuarios. Y por último, tenemos el multiestructurado o híbrido. En estos están entre los datos estructurados y los no estructurados, ya que va a contener propiedades de ambas categorías. Aunque no tienen como tal un formato fijo, se van a organizar mediante etiquetas y otros marcadores para poder identificar alguno de sus elementos. Ese tipo de datos los vamos a encontrar en archivos de texto creados con lenguajes como el HTML, XML o el JSON. Ejemplo de estos son los registros web de las conexiones a Internet y las bases de datos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de datos por origen del Big Data. El primero es el web y redes sociales. En este vamos a encontrar información sobre clics en vínculos y elementos, búsquedas en Google, todas las redes sociales, por ejemplo, las fuentes de datos en Twitter, publicaciones en Facebook,
etc. Vamos a encontrar también los contenidos web, como son las páginas, imágenes, enlaces, etc. En las transacciones van a estar todos los datos como registros de comunicación, llamadas, mensajerías, los registros también de facturación, que van a ser los pagos con tarjeta y todos los pagos online que se lleguen a realizar. Los biométricos, aquí vamos a encontrar datos como es el reconocimiento facial y la información genética, que nos referimos al ADN. También tenemos el de comunicación entre máquinas. Aquí vamos a encontrar datos como es de la lectura RFID, señales GPS y otros sensores como es el parquímetro, máquinas expendedoras, cajeros, etc. También vamos a tener otro dato que es generado por personas. En este vamos a encontrar grabaciones a operadores de atención al cliente, correos email, registros médicos electrónicos, etc. Bueno, ahora hablaremos sobre los principios del Big Data, en este caso las 4P. La primera sería medicina personalizada. Gracias a las tecnologías del Big Data en especial y a los avances recientes en la medicina genómica general, se prevé que en un futuro cercano se pueda ofrecer a cada paciente la terapia más adecuada a sus características físicas, patológicas y de comportamiento con los menores efectos secundarios. De esta forma, estamos en los momentos de pasar de una medicina enfocada a poblaciones a otra basada en cada paciente o en este caso a cada individuo. Después tenemos la medicina preventiva, que basándonos en la misma característica que la anterior, o sea que a partir de las propias características del Big Data se puede ver la manera y la posibilidad de determinar con mayor precisión las enfermedades que puede sufrir un individuo por su genómica combinada con variables relacionadas con el entorno. Además que es fácil trasladar esta misma idea a todo mismo conjunto poblacional, es decir, a una población. Si la medicina es capaz de entender mejor las enfermedades, también será capaz de prevenirlas y en consecuencia tendremos soluciones que permitan un mejor estado de salud en la población. Además tenemos la medicina predictiva, la tercera P. Esto quiere decir que gracias al Big Data y el análisis de datos procedentes de los equipos que van a monitorizar a los pacientes y medir algunos parámetros médicos, y mediante esta relación de datos existentes y guardados, ya sea procedentes de imágenes médicas o análisis clínicos, se podría detectar la existencia de posibles patologías antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y por último tenemos la medicina participativa, la cuarta P. ¿Y esto en qué consiste? Esta nueva manera de hacer medicina difiere de las anteriores, es decir, que es totalmente distinta y tiene un distinto enfoque. En ese sentido, la aparición y consolidación del uso de las TIC en salud provoca serie de cambios que nos lleva a un nuevo modelo de provisión en servicios de salud y a una modificación sustancial de la relación paciente-profesional de la salud. Esto quiere decir que en la medicina participativa el paciente va a hacer más participación en la relación con su médico, además que va a estar comprometido con su enfermedad, o sea, va a controlar lo que le sucede y va a estar bien informado con herramientas y asesoramiento de su tratamiento. Y esto también que a veces elige a su médico a través de las valoraciones o opiniones en internet y muy habitualmente en las redes sociales, es decir, hay un enfoque en el paciente y una influencia muy alta en ella. Marco legal. En un mundo que se transforma aceleradamente hacia lo digital, los datos son una suerte de materia prima indispensable. No solo va a ser para los negocios, sino también para las administraciones públicas. Ciertamente el Big Data como herramienta para captar y procesar cantidades de información es líder entre las tecnologías. Sin embargo, esta generación, captación y tratamiento masivo de datos causa un poco de inquietud en el ámbito de privacidad. Para esto surgen ciertas iniciativas para orientar el uso ético del Big Data. Dada a toda la sensibilidad de esta información, el 5 de julio del 2010 se crea la Ley de Protección de Datos. Esta establece marcos de acción para las empresas en lo relativo al tratamiento de la información que voluntariamente o no recibe sobre sus usuarios. En ese sentido, se suele entender que los datos personales corresponden meramente a las personas físicas. Ya hablando de las entidades o personas morales, van a ser reguladas bajo otros estatutos. También
El 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una conmemoración instaurada por la Unión Europea para observar aquellas carencias que aún existen a nivel industrial respecto a este tema. También hablamos acerca del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Si bien la normativa no es tan específica para el tipo de tratamiento realizado en esta tecnología, sí se aplica ya que comprende la protección de datos personales. Y en México existe una propuesta llamada Ley de Ciberseguridad. Esta lo que hace es buscar y brindar un esquema de acción legal ante los delitos cibernéticos que aquejan día con día. La mayor meta es poder darles a las empresas, sobre todo a los inversores extranjeros, la confianza de que su información esté protegida por la ley. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la Ley de Protección de Datos, que establece que hay 8 obligaciones que cada empresa debe de tener en su acuerdo de privacidad, las cuales van a corresponder a la primera, licitud. Va a ser el uso que se le dé a la información personal, que debe ser en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos, así como cualquier otra legislación. Como segundo, tenemos el consentimiento. Cada organización debe obtener el consentimiento explícito de los titulares, es decir, de las personas, para el tratamiento de su información, solo en caso de que sea necesario. Tercero, información. Todo acto relacionado con el tratamiento de la información de las personas debe ser explícito, debe también aclarar qué datos se van a recabar, hasta con qué finalidad se recabaron. 4. Calidad. El trato de los datos debe obedecer los fines de exactitud y actualidad, según el fin para los que fueron provistos. 5. La finalidad. Los datos no pueden ser utilizados para un fin que no haya quedado estipulado desde un inicio. 6. Lealtad. Toda la información que se recaude debe ser privilegiar los mejores intereses del titular, así como la razón de privacidad de la persona. Como número 7 tenemos la proporcionalidad. Nos va a permitir que solo podrán tratarse de datos personales que resulten necesarios y relevantes. Ya por último tenemos a la responsabilidad. Es la organización que tiene la obligación de responder por el trato de los datos que compiló. Yo voy a hablar sobre la situación actual en México respecto al Big Data. Bueno, el Big Data en el sector salud aún se considera muy bajo, pues en muchos hospitales no han implementado de manera óptima. Se debe comprender que es de gran utilidad para este sector, que es el área de la salud, pues su uso va a permitir que se recabe información con mayor velocidad y una mejor precisión, cuando esto hace unos años era impensable. Esto va a ser resultando de una utilidad tanto para la prevención, detección y tratamiento de enfermedades, pues va a permitir un uso ordenado de los datos. Hoy en día, las empresas mexicanas se encuentran apostando por la ciencia de datos y el uso de técnicas, como lo es el Big Data, pero también apuestan en herramientas como lo son la analítica de datos, Machine Learning, entre otras, para usar los datos de una forma rentable en su presente, basados en su pasado y prediciendo un futuro al tomar mejores decisiones, logrando de esta manera anticiparse a diversas situaciones del negocio gracias a la ciencia. En las ventajas de la Big Data tenemos la siguiente: mejora de la toma de decisiones. Aquí tenemos que la analítica de Big Data permite a las organizaciones analizar grandes cantidades de datos y extraer perspectivas significativas que pueden utilizarse para tomar decisiones más informadas y precisas. Esto puede suponer un ahorro de costes, una mejora de la eficiencia y un aumento de los ingresos. Aumento de la eficiencia. Utilizar herramientas de Big Data puede ayudar a las organizaciones a agilizar sus operaciones y a automatizar procesos. Analizando datos, las organizaciones pueden detectar ineficiencias y hacer ajustes para mejorar el rendimiento. Mejor servicio al cliente. Las fuentes de Big Data pueden utilizarse para recopilar y analizar datos de clientes, proporcionando a las organizaciones una mejor comprensión de las
necesidades y preferencias de sus clientes. Esto puede mejorar el servicio al cliente y puede aumentar su satisfacción. En las nuevas oportunidades de negocio, la ciencia de Big Data puede utilizarse para identificar nuevas oportunidades de negocio como nuevos productos o servicios mediante el análisis de patrones y tendencia en los datos. Esto también permite predecir nuevas tendencias y evoluciones futuras. Desventajas de la Big Data. Primeramente tenemos la preocupación por la privacidad. A medida que se recopilan más datos, aumenta la preocupación por la protección de la información. Los Big Data pueden facilitar a las organizaciones la recopilación y el análisis de información personal, que puede utilizarse para publicidad selectiva u otros fines. Esto puede suscitar preocupación por la privacidad y es posible el uso indebido de la información personal. Falta de normalización. Como los Big Data se generan a partir de una amplia variedad de fuentes, puede haber una falta de estandarización en términos de formato, calidad y seguridad de los datos. Problema de seguridad de los datos. El gran volumen de datos recopilados por las organizaciones los convierte en un objetivo valioso para los ciberdelincuentes, que pueden tratar de robar o corromper los datos y convertirlos en fraudulentos. Dificultad en el análisis y la gestión de datos. Otro de los contras del Big Data es el gran volumen de datos que puede dificultar su almacenamiento, procesamiento y análisis eficaz. Las organizaciones pueden tener que invertir en software y hardware especializados para gestionar grandes conjuntos de datos, lo que puede resultar muy costoso. En conclusión, Big Data es importante para el sector salud para mantener una mejor presencia y tener más ordenado el historial médico y control de un paciente. Se logra un mejor trabajo siendo organizados. Esperemos que en el futuro se logre la evolución de los archivos y apliquemos de Big Data. Y algo que aprendimos y valoramos es que el paciente es lo más importante y si nosotros sabemos sus datos e historia, podrá ser tratado de una mejor manera.